Pues Gracias. bueno, mis hermanas, pues vamos a empezar, que el tiempo apremia, ya son las 8:01. Bueno, yo aquí Amén. tengo 8:01. Vamos a orar en lo que se conectan los demás, ¿sí? Pues Amén. en esta noche, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas, Señor, en este día, Señor. Y Padre, ponemos delante de ti este tiempo, Señor, rogándote en el nombre de Jesús que seas tú, Espíritu Santo de Dios, que traiga revelación, conocimiento a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor, de tu palabra, que vamos a ver hoy el estudio de Corintios, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, orando por nuestros hermanos que pronto, Señor, se puedan conectar, Señor, a esta clase, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque tú nos das esa libertad de poder, Señor, escudriñar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Ok, Laura, ¿puedes abrir tu cámara, porfa? Buenas noches, Mayra. Te Hola, agarré, buenas noches. perdón, casi te agarré con el bucho en la boca, perdón, perdón. Laura, me comentaron que tú te integras a la clase el día de hoy, te integraste el miércoles, creo que me dijo Itza, ¿sí? Hola, no te escuchamos. Abre tu micrófono, Laurita. Oh, no, no se abre todavía. Pero bienvenida, bienvenida a esta clase de Corintios. Y pues bueno, buenas noches, Margarita. Voy a pasar lista. Buenas noches, pastora. A ver, Margarita, Sí. digan presente, porque como yo estoy acá no las alcanzo a ver. Magdalena Camargo, Presente, no. Estoy. Pati Valladares, Guillermo Vicencio, Daniela, Alma Castillo, Cristina Vargas, Jessica Mar, Moisés, Rosalía Hernández, Claudia del Ángel, Daniela Presente. oh, y Juan Cristóbal y Laura Hernández. Ok, Laura Hernández. Perfecto. Bien, pues la semana pasada nos quedamos en el versículo 18, nada más lo alcancé a leer, ya no lo alcanzamos a ver. Yo les pido de favor cuando sean como las 9:20 váyanme diciendo para terminar a las 9:30 porque de repente estoy en la clase y no veo el reloj, ¿sí? Sí, ma. El versículo 18, Mayra, ¿lo puedes leer, por favor? Sí, buenas noches. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ok, recordemos que estábamos viendo la semana pasada el contexto en el que Pablo escribió esta carta. Eh, recordamos que, no recuerdo si lo mencioné, que ellos aman mucho la sabiduría, ¿sí? Todo lo que era la filosofía, que vamos a ver un poquito más adelante de esto. Y hablábamos también de que Pablo hablaba acerca de las divisiones que había entre ellos. ¿Se acuerdan que preguntaba, ¿está dividido Cristo, verdad? Obviamente que no. Y en mi Biblia, no sé en las de ustedes, pero a partir del versículo 18 tiene como subtítulo Cristo, poder y sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces Sí. aquí, después de hablar acerca de las divisiones, ¿sí? Que vimos en su momento, la semana pasada, ahora les habla acerca de Cristo, de su poder y de la sabiduría de Dios. Entonces, acabamos de leer, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Recordemos que ellos seguían mucho la filosofía y la sabiduría humana, que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Y aquí nos habla acerca de la cruz. La cruz separa a los
a los salvos de los incrédulos, ¿sí? Pero la cruz no separa a los que son salvos entre sí. Al contrario, la cruz debe ser causa de unidad entre los cristianos, ¿ok? Entre los hijos de Dios. Ahora, recordemos que antes de estos, les vuelvo a repetir, él estaba hablando acerca de las divisiones. Entonces él dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y no sé si a ustedes les pasó en su momento, antes de que ustedes recibieran a Cristo, cuando les compartían, ¿sí? A lo mejor alguien dijo, ay, ya va a empezar otra vez, no sé, mi vecina, mi tía, mi esposo, mi hermana, alguien que les compartió, ya va a empezar otra vez. Para ese momento era locura que te estuvieran hablando de las cosas de Dios, ¿sí o no? Ya no me ves a la persona y así, ay, Sí. otra vez va a empezar, ¿verdad? Ya sea que te compartieran o que te invitaran a una célula o a la iglesia. O nada más a mí me pasó en su momento. No, maestra. A mí también Yo creo que a mí a todas, también. o a lo mejor, si no a todos, perdón, Guillermo, perdón, dije todas, a todos nos pasó, a lo mejor algunos, sí, algunos accedimos bien, no hay problema, ¿verdad? Pero fíjense que por eso dice Pablo que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y sí es locura cuando la gente no quiere entender. Aunque tú les expliques, aunque tú los invites, para ellos esto es locura, que tú les estés hablando de Jesús, ¿sí? Pero a los que se salvan, esto es a ti y a mí, ¿sí? Para nosotros es poder de Dios, porque es un poder de Dios para salvación. Ahora ya lo entendemos. En su momento estábamos del otro lado, que para nosotros era locura que nos hablaran de la cruz, de Jesús, o que te invitaran a algún lugar, a una célula o a la iglesia, ¿verdad? Pero fíjense que el Señor Jesús se presentó como el que divide a los hombres, y tú dirás, ah, caray, ¿cómo es esto? Miren, vamos a Lucas 12:51. Esgrima, quien lo encuentre primero, lo puede leer, por favor. Lucas 12:51. Lo leo. Ujú. ¿Pensáis que ha venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Disensión es un desacuerdo. La disensión es un desacuerdo, alguna diferencia. Entonces Jesús vino a esto, ¿sí? Eh, no que he venido a eso, ¿verdad? Me refiero a que él mismo dijo que por causa de él iba a haber división, y eso lo dice más adelante en ese pasaje de Lucas, entre las suegras, entre los hijos, por causa de su nombre. A lo mejor a ustedes ya les pasó en su momento cuando recibieron a Cristo, ¿verdad? Que tuvieron el rechazo de la familia, o a lo mejor a todos los recibieron bien, ¿verdad? Pero hay personas que no les reciben tan fácil. Por ejemplo, a mi esposo, cuando él recibió a Cristo, mi suegra se molestó bastante y le dijo, ¿dónde están las costumbres que yo te enseñé? O sea, ¿dónde estaba todo eso del catolicismo, verdad? Entonces, hubo un tiempo en lo que la señora aceptó que él había recibido a Cristo, o sea, pasó un buen tiempo para que ella aceptara. En su momento sí hubo esa división por causa de Jesús. No sé si a ustedes les pasó, pero al menos a nosotros sí me pasó. A mí también me pasó. Mi abuelita me decía, oye, pero ¿cómo crees? Y eh, para ella era algo así como mi suegra, ¿dónde está todo lo que tu mamá te enseñó? ¿Verdad? ¿Dónde está todo lo que se te enseñó? Pero el Señor Jesús se presentó, como vimos ahorita en Lucas, como el que divide a los hombres. Y esa línea divisoria es la cruz, donde Él hizo ese sacrificio por la humanidad, ¿sí? Y la cruz de Cristo, eso fue lo que trajo unidad a los que se salvan, ¿sí? Y para los que se pierden, ¿sí? Tal mensaje constituye una insensatez. Pero, ¿saben? Esto estaba pasando en la iglesia de Corintio.
Y esto estaba pasando ahí en Corintio. Para los que Pablo les hablaba y no querían entender, para ellos era una locura, ¿sí? Pero para los que recibían esa palabra, para ellos era salvación y poder de Dios, ¿ok? Ahora me gustaría que leyera alguien de los versículos, bueno, Mayra, tú ya leíste. Magda, ¿puedes leer el versículo 19? Laura, tú el 20 y Margarita el 21, por favor. ¿De qué? ¿Del capítulo 1, maestra? Sí, por favor. 18 me toca, no, 19, ¿verdad? 19, sí, por favor. Pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahí me toca el 20, El 20, ¿a quién se lo maestra. ¿A quién? Laura? Sí, sí, por favor. Ok. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Gracias. El 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Gracias. Dice en el 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Guillermo, vamos a ver a qué se refería Pablo. Acuérdense que él era un fariseo y sabía muy bien el Antiguo Testamento. Él aquí está citando una cita de Isaías. Vamos a ver Isaías 29:14, por favor, Guillermo. Isaías 29:14, ¿no? Sí, por favor. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque parecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Gracias. Aquí Pablo está citando Isaías, ¿sí? Pablo muestra que en problemas espirituales Dios se opone a la sabiduría humana, ¿sí? Él destruirá la sabiduría de los sabios, así como lo había profetizado en Isaías, y eso es para aún en la actualidad, ¿sí? Aún esto es vigente para la actualidad, para la iglesia actual y para el mundo, ¿sí? Ahora, ¿alguien quiere leer, por favor, Isaías 44:25? Ahí mismo, Rosalía, por favor. Voy. 44:25. Sí, sí, es tan amable, por favor. Sí. Dice, que frustra los designios de los divinos y hace necios a los astrólogos, que hace retroceder a los sabios y convierte en necedad su sabiduría. Gracias. Y aquí está citando, ¿verdad? Esto lo estamos viendo en el versículo 20, donde dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues aquí vemos que Dios ha enloquecido a todos ellos a través de su sabiduría, ¿sí? La sabiduría humana nunca nos va a acercar a Dios, jamás. ¿No sería ese el tipo de separación que estaba buscando, maestra, de la disensión es la sabiduría del hombre, de la sabiduría de Dios? ¿No se habrá referido a ese tipo de separación? Como de Cuando- separación. Que lo que decía que era que he venido a discernir, que decía el capítulo el versículo que he venido a Sí, la separación. sí, sí, bueno,
Lo que pasa que la sabiduría de Dios a través de Jesucristo, pues la sabiduría de Dios trajo la salvación a este mundo por medio de nuestro Señor Jesús. Entonces, para los que no aceptan esa palabra, ¿sí? Por ejemplo, me remonto tantito atrás, recordemos el entorno en el que se escribió y en el que vivía la iglesia de Corinto, ¿sí? Había división entre ellos, ¿sí? Entonces, recordemos, yo les decía la semana pasada que ellos tenían mucho la influencia de los griegos, ¿sí? De Atenas, aunque Atenas no estaba ahí con ellos, pero ellos tenían toda la influencia de las universidades de Atenas, que buscaban la sabiduría a todo, la sabiduría humana, buscaban la verdad. ¿Se acuerdan que les dije? Entonces, para ellos, cuando llega Pablo y les habla de la sabiduría de Dios, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante acerca de esto, pues para ellos fue así como que, espérame, tú me hablas de Jesús, todo esto, que aquí Pablo a esto le llama sabiduría de Dios. Chocan con la sabiduría humana, con lo que ellos creían, con lo que ellos buscaban. ¿Se acuerdan que yo les decía la semana pasada que buscaban ellos la verdad y lo vamos a ver un poquito más adelante en el universo, en muchas cosas? Ahorita voy a dar un poquito más adelante en cuanto a la sabiduría, la filosofía, para que podamos entender el contexto en que Pablo habla a esta iglesia, la influencia que tenían, y por eso él dice que para ellos era locura. Y cuando Jesús dice que él iba a traer esa división, era porque no todos iban a aceptar su sacrificio, no todos iban a aceptar, ¿verdad? El que, por ejemplo, el que tú recibas a Cristo y que en tu familia nadie te entienda y todos rechacen eso. Ay, pues mira, te lavaron el cerebro, eres aleluya, yo qué sé. A eso se refería el Señor Jesucristo. ¿Sí me explico, Rosalía? Sí, por eso le digo que esa es la separación donde decía Lucas, viene a separar la separación que dice la sabiduría del hombre, a echarla por completo a tierra, a Sí, hacer ahora la aquí lo vemos. sabiduría de salvación en Cristo. Así es. Es lo que Esto viene se a refiere a enseñar. Isaías 44:25 que acabas de leer, ¿verdad? O sea, Ajá. cómo Dios, ¿verdad? Destruye la Ujú. sabiduría de este mundo, ¿verdad? Por no aceptar, y que ahorita vamos a ver, apenas estamos entrando en lo que es el pasaje de lo que habla acerca de la sabiduría, apenas es como la introducción, pues, pero ya estamos entendiendo a qué se está refiriendo este Pablo, ¿sí? A la sabiduría del mundo, es el Señor ha enloquecido y ha destruido, ¿sí? Ha enloquecido a todos ellos, lo que acabamos de leer ahorita en Isaías 44, ¿sí? A través de su sabiduría, Dios, a través de su sabiduría destruye todo esto, ¿sí? ¿Recuerdan? Eh, yo creo que todos vieron la película del Titanic, ¿no? Todos sabemos la historia del Titanic. No recuerdo si fue el que construyó o el capitán que llevaba este barco, dijo que aún ni el mismo Dios hundiría ese barco. ¿Se acuerdan de Sí, esa? Ujú. ¿Y qué sucedió? lo No, Dios. Ujú. hundió, Dios la hundió. destruyó esa sabiduría que ellos tenían, o sea, ellos se sentían pues los más sabios, los mejores en su época, en que nada le iba a pasar a ese barco porque estaban confiando en su sabiduría, en su inteligencia, de que habían hecho el mejor barco de la época, ¿sí me explico? Y Dios destruyó esa sabiduría. ¿Sí me explico? Es un ejemplo, ¿verdad? De lo que dice aquí Isaías y que donde está el versículo 20, ¿dónde está el sabio? Por ejemplo, ¿dónde está esa sabiduría del que dijo eso acerca del Titanic? ¿Dónde quedó? Aquí pregunta Pablo, ¿dónde está el escriba? El escriba era el que escribía. ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? Dice, ¿acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Aquí vemos el ejemplo, como es ese barco, ¿verdad? Arrogancia, Ajá, exactamente porque es la sabiduría del hombre, es la sabiduría la del... autosuficiencia. Ajá, y apenas estamos entrando en detalle, en tema. Ujú. Ahora, versículo 21, Cristi, ¿lo puedes leer, porfa? El 21 ya se leyó. No, nos quedamos en el 20, ¿no? Ah, no.
El 21 todavía no, sí es cierto. Yo Pues leí el 21. sí, ya me acordé. Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó, a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así es. Bueno, aquí vemos que Dios no puede ser hallado mediante la sabiduría humana, definitivamente, ¿sí? Sino solamente a través del mensaje de la cruz, ¿sí? Dios no puede ser hallado mediante la sabiduría humana, sino a través del mensaje de la cruz. ¿El 22, maestra? Esto es explicando acerca del 21, ¿sí? Hola, oiga, pero qué sorprendente, porque Mande. dice locura de la predicación, ¿no? Porque para ellos era locura, sí, y ¿verdad? Para aparte, el pues mundo. es predicar en fe, y justo Así la es, fe es lo que no se ve, así y es, justo la pero sabiduría del hombre estaba basada que en sus estrellas, que ellos en... en la sabiduría humana, ahorita vamos a ver a qué me refiero con esa sabiduría de la que ellos hablaban, que de veras, ya entrando en el tema, te quedas de a 6, ¿verdad? Y miren, es significativo que a menudo la gente más instruida, más educada o profesionista, eh, muchas veces es la que menos toma en cuenta a Dios, ¿sí? No siempre es el caso, porque por ejemplo, Isaac Newton era cristiano, ¿sí? Pero hay veces que gente bien preparada es la que menos toma en cuenta a Dios. Y esto es sabiduría humana, porque están adquiriendo, tienen el conocimiento, tienen sabiduría y en eso se basan, en su fe en eso se basa. ¿Sí me explico? No creen que esa sabiduría Dios se las haya dado. Creen que eso fue por ellos, como lo que pasó con el barco Titanic. Sí queda entendido este versículo. Tristemente, maestra, ¿verdad? Tristemente se escucha eso. Y sí, exactamente. Y no siempre es el caso, pero sí ha habido casos. Por lo A- regular. Ahora, el versículo 22, Jessy, no, Almita, buenas noches. ¿Tú Buenas leíste cuál noches. versículo? Sí, dice 22, porque Ajá, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. gracias. Ándale, pues aquí se pone interesante esto, ¿sí? Los judíos hallaron en la cruz realmente una piedra de tropiezo, ¿sí? Ellos buscaban una señal, ellos querían a alguien que los libertara de esa opresión romana que tenían sobre ellos. Ellos hubieran querido que hubiera venido un hombre que viniera en un caballo blanco con un carruaje muy bonito y que los fuera a libertar de esa opresión que ellos tenían de los romanos, ¿sí? Pero un Cristo crucificado, para ellos esto era un insulto, era un fracaso, era una humillación, ¿sí? Eso significaba una derrota para ellos, ¿sí? Y de hecho a Jesús no lo quisieron aceptar, ¿sí? Eh, no sé si que sí está quedando claro esto. Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Sí. Buscaban un libertador político, un rey, o Exactamente. régimen de gobierno, Eso no, era- no, pero no a eso se refería que los judíos piden señales. Y ahora fíjese, en Romanos 9:33, perdón, bueno, sí, en Romanos 9:33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será defraudado. ¿Sí? Aquí vemos que que estaba escrito que he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, o sea, para ellos era una piedra de tropiezo el Señor Jesús, ¿sí? Ahora, fíjense bien, el versículo 22, bueno, dice, en el 22 dice, y los griegos buscan sabiduría, ¿sí? Aquí nos habla de la filosofía,
Los griegos representaban la filosofía. ¿Se acuerdan que les dije que desde 400 años antes de que estuviera Pablo ahí, durante 300 años tuvo auge la filosofía y toda esa brillantez que tuvieron los griegos? ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? ¿Sí? ¿Sí o no lo recuerdan? Maestra. Sí, sí lo recordamos. Bueno, eh, ellos amaban mucho la filosofía y filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Entonces por ahí empezamos, ¿sí? En esos tiempos hubo hombres como Pericles, tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles. Todos ellos eran filósofos. ¿Quiénes eran los que amaban la sabiduría? ¿Sí? Eh, Griegos. Miren, vamos a Hechos 17-18, a lo que se enfrentó Pablo, a este tipo de filosofías. ¿Hechos qué, perdón? 17-18, no crean que es algo que estoy inventando, ¿sí? Pablo se enfrentó a todo esto y por eso Pablo les escribe de esta manera para que ellos puedan entender. Habla mucho acerca de la sabiduría. Filosofía quiere decir, Ya lo tengo, ¿lo leo? ¿quién lo tiene? Perdón, Yo, maestra. Alma. Ah, quien lo tenga lo puede leer. Bueno, yo lo tengo, a ver. A ver. Dice 17 y 18 de Hechos. Dice, Ajá. y algunos filósofos de los epicúreos y de Ajá. los estoicos disputaban con fe y unos decían, ¿qué querrá decir este palabreto? Palabrería. Palabrero, Ajá. y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Eso fue en Atenas. Acuérdense que Atenas pues, está en Grecia. Entonces, él se enfrentó a esto de la filosofía. Yo les decía, filosofía es amor a la sabiduría. Ahí habla de dos tipos de filósofos, de dos tipos de filosofías. La filosofía epicúrea, fíjense bien lo que es. Esa filosofía es una corriente filosófica que busca la felicidad y el placer a través de una vida sana y virtuosa. Se basa en la prudencia y el conocimiento de la naturaleza. Más Es, despacio, más sí, despacio. es La, corriente filosófica la filosofía epicúrea. y es E-P-I-C-U, acento en la U, ya, R, epicuria, R, epicuria, R-E-A, epicúrea. epicuria. Ajá. Es corriente filosófica que busca la felicidad ¿Quiere que lo pase al WhatsApp? y el placer, ajá, y el placer a través de una vida sana. Busca la ¿qué me dice? La felicidad. Ajá, mira, si quieres yo se los pongo al ratito en el WhatsApp, pero quiero que escuchen, que analicemos a lo que se enfrentaba la iglesia de Corintio con esas corrientes. ¿Sí me Gracias, maestra. explico? Ahora, dice ahí también lo que leíste, Alma, los estoicos. La filosofía estoica es una escuela filosófica que se basaba en el valor de la razón y la virtud para alcanzar la felicidad. Chéquense, en todo esto, para nada mencionan a Dios, ¿sí? Sino el razonamiento. Los griegos eran unas personas muy racionalistas, a todo le querían encontrar razón, ellos buscaban la verdad y a todo le querían encontrar un sentido, una verdad, así como los científicos que hasta la fecha todavía lo hacen, ¿sí? Entonces vemos que dice aquí que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los griegos, por su filosofía, el amor a la sabiduría que tenían, buscaban sabiduría para entender. Ellos querían estar con la razón, entendiendo todo lo que hay en el universo, todo lo que pasa, todo lo que sucede. Sí, me estoy explicando acerca de lo que es la sabiduría a la que se está refiriendo Pablo cuando habla
la filosofía de este mundo, hablándole a los corintios, porque tenían la influencia de los griegos, ¿sí? Luego dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente ofensivo y para los no judíos locura, ¿sí? Y aquí vemos que Pablo divide en dos grupos lo que estamos leyendo, ¿sí? Dice, para los judíos ciertamente era ofensivo porque no aceptaban ellos a Jesucristo como su Salvador, como el Mesías. Y ciertamente para los no judíos locura. O sea, se refería a los griegos, para ellos era una locura. Lo que Pablo decía, si ahorita lo que les acabo de decir, qué significan esas filosofías, esas corrientes a las que se enfrentaban, donde ellos no tenían en cuenta a Dios. Si me explico, no los estoy haciendo bola. No, Sí sí está entiendo. quedando claro, ¿verdad? O sea, Sí. lo que ellos pensaban, a lo que se enfrentaba Pablo y por qué Pablo les dice lo que les dice, ¿sí? O sea, los no judíos, les decía que ellos representaban y amaban la sabiduría, ¿sí? Ellos estaban recorriendo el universo entero en búsqueda de la verdad, ¿sí? Les vuelvo a repetir, ellos eran unos seres racionalistas, ellos trataban de encontrarle razón a todo, ellos trataban de encontrar, según ellos, la verdad a todo, ¿sí? Y ellos, por lo tanto, se tendrían que ajustar a las normas de la razón. Muy bien. Y miren, en la actualidad el ser humano se encuentra aún buscando alguna teoría, alguna fórmula para explicar o enfrentarse a todos los días, ¿sí? Por eso cuando nosotros vamos y compartimos, para algunos, y miren, ahorita con la tecnología tan avanzada, ¿sí? Que ven luego las personas cada cosa en los celulares o en en los dispositivos, pues muchas veces choca lo que tú les estás diciendo con todo lo que se les está disparando por todos lados de información, ¿sí me explico? Y a veces por eso para algunos es locura lo que nosotros vamos y les decimos, ¿sí? Mira que Cristo, y así tú les estés diciendo, solamente con ayuno y oración pueden llegar ellos a Cristo, solamente así. Mientras no. Lo leí en un libro de guerra espiritual, que cuando nosotros compartimos de la palabra a una persona, tenemos que orar y tenemos que ayunar por ellos. Porque si no hacemos ayuno y oración por las personas, espiritualmente hablando, hay muchos argumentos que derribar para que ellos lleguen a Cristo. Por eso a veces nos cuesta tanto estar ahí con las personas, ¿verdad? Pues estamos orando con tiempo, algunos tardan mucho, algunos menos, gracias a Dios, ¿verdad? Pero para ellos es así como que locura, estás loca o estás loco, ya vas a empezar. Y aunque tú le digas algo conforme a la palabra o lo que dice la palabra a la cierta situación por la que están pasando, no lo entienden o no lo quieren entender. A veces es por tanta información que les llega por todos lados, por el celular, por la lab, por lo que ven en la televisión o en el cine, ¿verdad? Sí va quedando claro. Yo quería que quedara muy bien claro este tema de la sabiduría, ¿sí? Sí, maestra. Ok. Eh, luego nos habla una clase diferente de personas, ¿sí? Se trata de los llamados, a los que no solo han escuchado la invitación, sino que también han respondido y a la invitación y que han hallado en la cruz, en nuestro Señor Jesucristo, la sabiduría y el poder de Dios del que habla Pablo, ¿sí? Y que ha transformado sus vidas. Esto lo dice en el versículo 22, ¿sí? En el 23, perdón. Para los judíos ciertamente ofensivo y para los no judíos locura. Ok. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Si no, continuamos para terminar. Ok. Está muy claro. Claudia. Está muy claro. Ok. Sí. Ahora,
Vamos a leer de los versículos 24 al 26. Daniela, ¿puedes leer el versículo 24, mija, por favor? Claudia, el 25 y Magda, el 26, porfa. Disculpe, ¿qué versículo? Es que me metí un poco tarde porque estaba en culto. No te preocupes, mija, mira, el versículo 24, por favor. Ok. De Primera de cuál? Corintios 1. Corintios. Oh, bueno. Ajá, Primera de Corintios 1. El 25, ¿verdad? Sí, por favor. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. ¿Mm? Es el Primera de 20. Corintios 1, 24. Sí. Ah, 24. Ajá. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. No, es Primera de Corintios 1, 24. No sé qué pasaje estás leyendo. 1 de Corintios 1:24. A ver, Ujú. espérenme tantito. Ah, ya. Perdón, es que no traigo ni lentes ni foco aquí. Ah, ok, Y ok. por causa mía la glorificaban a Dios. No, hija. No. No te preocupes. Si no traes tu lente, no te preocupes. ¿Lo puedes leer tú, Magda? No te Sí, preocupes. claro. Es el 24, ¿verdad? Sí. Más para allá de los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y, Claudia, el 25, porfa. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ajá. El 26, ¿no se lo di a nadie? A mí, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que sois muchos sabios que según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ok, gracias. Dice, en cambio, para los llamados, lo que yo les mencionaba hace un momento, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y claro que sí, para nosotros, Cristo es poder y es sabiduría de Dios, porque lo insensato es más sabio que los hombres y lo débil es más fuerte que los hombres. Fíjense, hace un momento estábamos hablando con un matrimonio cristianos. Y dentro de la plática, ella, la hermana comentaba algo muy importante. Y yo dije, es lo que vamos a ver más de rato. Ella decía, lo que es débil para el mundo, lo que es débil para el mundo, que para ellos es débil, que una persona obedezca la palabra de Dios, ¿sí? Cuando uno obedece la palabra de Dios y ellos ven que uno está obedeciendo la palabra de Dios, que se opone a lo que ellos creen o hacen, para ellos eso es debilidad de parte de uno. ¿Sí me explico? Por ejemplo, que tú y yo obedezcamos la palabra y que alguien nos vea, para ellos mira, esa persona es una persona débil para el mundo. Pero en cambio, para el mundo, una persona rebelde, ¿sí? Una persona que es rebelde, feminista, machista, llámale lo que sea, pero que esté rebelde, para ellos eso sí es ser fuerte. Y me quedé pensando, tiene toda la razón, más explicado y mejor explicado que nada este versículo, porque dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios, o sea, los que obedecemos, ¿sí? Es más fuerte que los hombres, porque el hombre natural, el hombre que no conoce de Cristo, pues está en rebeldía y para él mira, esa mujer lo que le aguanta el marido, ¿no? O sea, para ellos es, ay, mira esa mujer, pues qué débil, ¿no? O sea, pero nosotros somos fuertes porque sabemos en quién estamos creyendo, ¿verdad?
Sabemos que hay promesas, sabemos que Dios las cumplirá y todas las promesas en Él son sí y amén, pero para ellos es signo de debilidad. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero llámale el área que sea, para el mundo eso es debilidad, ¿sí? Y dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad, pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles entre los cristianos en Corinto, ¿sí? Ni muchos nobles, se refería Pablo aquí a la iglesia de Corinto, aclarando. Aquí se refería a la iglesia de Corinto porque les está hablando a ellos. Dice, consideren pues su vocación y vean que según ustedes son muy sabios, pues no hay muchos sabios, ¿sí? Pablo les está diciendo, según ustedes son sabios, pues están viendo que no son muchos según la carne, ni muchos poderosos, perdón, ni muchos nobles como creen ustedes serlo, ¿sí? Obviamente entre los hermanos de ahí de Corintios, mande, Rosalía, no había visto tu mano, No, perdón. no, pues es que claro, si están ahí con que, yo soy de Apolo, yo soy, pues cómo, o sea, o sea, cómo va a haber sabiduría si entre ellos están peleándose por pertenecer, como por tener un liderazgo apartado, o sea. Exactamente, o sea, Pablo los está corrigiendo. Aquí en el capítulo 2 vemos que el Espíritu Santo, perdón, en el 1 estamos viendo, ¿verdad? Que Pablo les está confrontando con lo que están ellos pasando, ¿sí? Ahora, vemos que Pablo arremete mucho contra lo que es la sabiduría que viene siendo la filosofía, la influencia que ellos tenían de la filosofía griega. Siempre recuerden eso, ¿sí? ¿Por qué hablaba de sabiduría? Porque la filosofía era el amor a la sabiduría y ellos tenían esa influencia. Ahora, versículo 27, Guillermo, por favor. 27. Sí, por favor. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Gracias. O sea, vemos que Dios ha trastocado las valoraciones del mundo, ¿verdad? Hace tiempo conocimos a una hermana. Ella en ese tiempo no tenía trabajo y estaba trabajando en una casa de un matrimonio profesionistas los dos. eh, tenían buena posición económica, y ella trabajaba en esa casa. Y una vez platicando yo con la dueña de esta casa, que ya después vino Agua Viva, un día me platica su testimonio. Dice, oye, ¿conoces a fulanita de tal? Le digo, sí, sí, no, le digo, preciosa mujer, le dije yo. Y dice, sí, dice, fíjate, ella profesionista, él también con una empresa ganando buen dinero, con una buena posición económica. Y les comento esto a ustedes, ¿verdad? Para que se den una idea por lo que dice este versículo. Me dice, pues, ¿qué crees? Dice que, pues, ella iba a ayudarme en la casa y yo siempre estuve muy contenta con ella, dice, pero un día me ve llorando en la cocina porque yo traía problemas muy, pero muy fuertes con mi esposo. Y, y esa mujer habla con mucho amor. O sea, tú la escuchas hablar y tú dices, esa mujer es cristiana, habla con mucho amor. Y dice, y vino y me abrazó y me empezó a compartir de la palabra de Dios, oró por mí en ese momento. Y yo me convertí gracias a la persona que me iba a hacer el aseo a mi casa. Y yo, ¿quién, dice yo, que iba a imaginar que la persona que me ayudaba a mí era la que me iba a llevar a los pies de Cristo? Gloria a Dios, aleluya. Y ustedes la ven a la persona, una persona muy sencilla, ni se pinta, o sea, una mujer muy sencilla, muy, 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 pero muy sencilla, ¿sí? Gracias a Dios después tuvo trabajo con su esposo y ahorita ya tienen varios puestos, gracias a Dios. Pero
a ella nunca se, digo, por la posición económica, lo que quiero decir. Para ella fue así como que, ¿cómo? Ella me decía, yo vine a encontrar a Jesús, yo lo vine a conocer. Para ella fue un impacto a través de la persona que me vine a ayudar a hacer el aseo. Gloria a Dios. Ella dice, yo nunca hubiera imaginado, o sea, ella pues en su mente, Sabiduría. no, vamos a decir, en su posición social, o sea, ¿cómo? ¿Sí me Un explico? nivel. Ajá, ¿cómo? Sin embargo, aquí vemos lo que dice en este versículo, sino que los que el mundo considera necios, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo que el mundo considera débiles, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Este versículo, ella me decía, esto yo lo viví. Gloria a Dios, aleluya. Así es el Señor, así es el Amén. Señor, ¿verdad? Maravilla. Mande, Claudia. Claudia. Era para en el versículo el 25, era para comentar algo del 25. A ver, dime. Que dice, porque lo insensato de Dios y lo débil de Dios, que es en forma figurada, que porque Dios no es ni insensato ni débil, ¿verdad? Aclarando eso. Ajá, así es. Bueno, o sea, Es es que él habla en refiriéndose a cómo sentido ellos figurado. pensaban, ajá, a cómo ellos pensaban. Sí, Ajá. acuérdense que siempre él habla conforme a lo que está viendo y viviendo en cada lugar, porque lo mismo habla en Efesios, en Colosenses, de acuerdo a lo que hay en ese lugar. Él se refiere aquí a ustedes que consideran insensato a Dios, ¿sí? Porque lo insensato de Dios, él les está hablando de acuerdo a lo que ellos pensaban. Creían. Sí, sí me Ajá. explico, qué buen comentario. Él les habla a como a ellos les parecía que pensaban de Dios, ¿sí? O sea, Ajá. Sí. les revira lo que ellos pensaban, ¿sí? Muy bien, buen comentario. Gracias, Claudia. Muy bien. Entonces, continuamos con el versículo 28 y 29. ¿Ya tienes el 28, Dani? Sí, Ah, ahora sí, perdónenme. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. el 29, por favor, alguien que lo lea. Cristi. Digo, maestro. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Ok, gracias. O sea, aquí vemos, bueno, en el 28 vuelve a repetir, ¿verdad? Es lo mismo, pero en otras palabras, que la gente despreciada y sin importancia de este mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Creo que el 28 queda muy claro. Y en el 29 nos dice, para que nadie se jacte en su presencia, o sea, nosotros no tenemos nada de qué presumir. Nosotros no vamos a poder llegar y decir, Señor, sí, yo entendí, o Señor, esto. No, nosotros no vamos a tener nada de qué jactarnos. No tenemos nada de qué presumir. Sí, sí queda claro este versículo, ¿verdad? Y como que mejor, Señor, yo te creo y te amo y te alabo y te adoro, y si hay algo no entiendo, yo cuando llegue a tu presencia tú me lo vas a mostrar, me lo vas a revelar, me lo vas a decir, pero yo no me voy a jactar aquí de que sí sé algo, y si sé algo es por el Espíritu Santo y por su gracia, ¿verdad? Que Él nos revela la palabra día con día en nuestro devocional. Ahora, el versículo 30, Margarita, porfa. Ay, dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha, dis- ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Más por Ajá, él estáis gracias. vosotros. Aquí podemos ver que aquí se menciona que Él es todo lo que necesitamos, todo, ¿sí? Aquí nos dice que Dios nos ha unido a Cristo Jesús, y Cristo nos ha hecho que por Dios nuestra justificación, o sea, nosotros
La sangre de Cristo Jesús nos limpia, nos justifica y delante de nuestro Padre ya somos justificados por esa sangre preciosa, ya no ve lo que hay en nosotros, ve la sangre de Cristo en nosotros. Ya estamos justificados por su sangre, perdón. Nos ha hecho por Dios nuestra sabiduría, o sea, por medio de Él, Dios nos ha hecho sabiduría, justificación, santificación. Recuerden lo que vimos acerca de la santificación, que es un proceso por el cual estamos todos día con día, ¿verdad? Y vamos a ser perfeccionados hasta que Cristo venga o Dios nos llame a su presencia, ¿verdad? Y nos ha hecho redención, o sea, ya hemos sido liberados, ya hemos sido rescatados. Jesús ya dio ese precio muy alto, que fue su vida, su sangre, por nuestra redención, por nuestra salvación. O sea, Él es todo lo que necesitamos, en Él encontramos todo. ¿Sí queda claro esto, lo que está diciendo aquí Pablo? Sí. Sí, Sí, maestra. ¿Verdad? ahí Ahora, podríamos decir que la sabiduría que Dios nos da, porque dice que nos ha dado sabiduría, que es lo que dice Proverbios, el temor a Dios, ¿verdad? El querer hacer las cosas agradables a Él. ajá, y que en Cristo tenemos la sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque una cosa Nos es da la el entendimiento, ¿no? Para entender Ajá, su palabra y ser así es. sabios para poderla apropiarnos y obedecerla. Ajá, y es la sabiduría, cuando Dios nos da en ciertas situaciones, momentos, sabiduría para salir adelante de una situación, no es sabiduría humana, es la sabiduría que Dios nos da en ese momento para salir adelante. Por eso les digo que aquí vemos que que en Él encontramos todo lo que necesitamos, solamente en Él. Muy bien, gracias, Claudia. Ahora, el versículo 31, que no he leído. Laura, por favor. Perdón. Dice, para que no es, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ok, gracias. Vamos a ver. ¿Sí está bien? Sí, Alma, ¿puedes leer Jeremías 9, 23 y 24, por favor? Sí, está bien, gracias, muy amable. ¿23, 24? ¿Cómo fue? Sí, Jeremías 9, 23 y 24, por favor. Jeremías 9, Ajá. 23. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Gracias. Acuérdense que cuando él dice como está escrito, sí, recuerden que él era un fariseo y se sabía la palabra, entonces él les está citando el Antiguo Testamento, como hemos visto, sí, dice el que se gloríese en el Señor. Nuestro motivo de gloria debiera encontrarse siempre, siempre en el Señor, no en nosotros. Nosotros no tenemos absolutamente nada de qué gloriarnos, sí, pero sí nos podemos gloriar en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque Él es todo lo que necesitamos siempre, en todo Amén. momento, a Él, ¿sí? Y si vamos a gloriarnos, la gloria es para el Señor porque me salvó de un accidente, ¿verdad? La gloria, nos gloriamos en el Señor, ¿sí? Muy bien, con Solo esto necesitamos aceptar lo que terminamos. Jesús hizo por nosotros. ¿Mande? Solo necesitamos aceptar lo que Jesús hizo por nosotros. Así es, aceptar y creer, ¿verdad? Creerlo. Aquí Sí. lo importante es también la fe, ¿verdad? Ahora, continuamos con el capítulo número 2, ¿sí? Aquí vamos a ver
el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo corrige la sabiduría humana, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2. Mayra, ¿puedes leer por favor el 1? Sí. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Gracias. No sé en su Biblia, digo porque algunos tienen otras versiones, pero en la mía, empezando el capítulo 2, dice proclamando a Cristo crucificado. ¿Sí dice el de ustedes así? Bueno, Sí. aquí vamos a ver esta parte de que empieza a hablar Pablo acerca de esto. Acabamos de ver que dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, aquí vemos que Pablo no vino como un filósofo o como un vendedor, él vino como un testigo. Dice, fui a ustedes a anunciar el testimonio de Dios, ¿sí? Aquí él va como un testigo. Dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice, yo no fui, o así con palabrería, como alguien por ahí leyó hace rato, ¿verdad? Él no fue con palabras o sabiduría del mundo, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí vemos dos cosas, ¿sí? Vemos que Pablo, cuando habla de esto, él no usó un método filosófico para hablarles acerca de la predicación de Jesús, ¿sí? Pablo no era un predicador textual o que diera la predicación por temas, ¿sí? Él era un expositor de la palabra de Dios. Él dio un mensaje tan sencillo como lo hizo el Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra. Y así es como debemos de ser nosotros al exponer la palabra. Pablo no utilizó un lenguaje eh, muy florido o así estilo oratoria. No, él fue sencillo en su hablar, así como el Señor Jesucristo. Ahora, en segundo lugar, Pablo no se presentó exponiendo la sabiduría del mundo, ¿sí? Él dice que él viene que vino para, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él fue para anunciar el testimonio de Dios. Él está aquí diciendo, yo vine a esto. No estaba él yendo con sabiduría humana. ¿Sí va quedando claro? Ahora, el versículo 2, ¿lo puedes leer, Rosalía, por favor? Sí. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Muchas gracias. Dice, pues me propuse no saber. O sea, aquí vemos que él hizo una decisión consciente, ¿sí? De poner énfasis, de no saber de todo lo que ellos estaban, de todos los problemas que ellos tenían, ¿sí? Dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, lo que fuera que ustedes me quieran decir, yo nada más vengo a hablar y a saber de Jesucristo entre ustedes. Y más exactamente todavía dice de Jesucristo crucificado. Vemos una vez más que Pablo no era un vendedor o un filósofo, sino que él era un embajador de Dios, ¿sí? En otras palabras, Pablo no quiso entrar en discusiones filosóficas con ellos que provocaran divisiones, ¿sí? Sino que se mantuvo firme en la misión específica de presentar la predicación de la cruz y, como dice aquí, proclamando a un Cristo crucificado, ¿sí? Ahora, el versículo 3, Cristi, porfa. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Gracias. Ahora, miren, aquí vemos cómo Pablo está abriendo su corazón y nos permite observar sus pensamientos más profundos, ¿sí? Aquí dice que estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. Aquí vemos que Pablo no estaba lleno de autoconfianza, ¿sí?
que se sintiera así como que, ay, yo bien sé mucho o yo qué sé, ¿verdad? Y aquí dice que al contrario, él se presentaba con debilidad y con mucho temblor, ¿sí? Dice aquí aquí vemos que pudo haber sido que cuando dice con debilidad y mucho temblor, pudo haber sido por alguna enfermedad, una amenaza de muerte o alguna persecución. Recordemos cómo era la vida de Pablo, ¿sí? Cuando él dice esto, aquí está expresando este sentimiento profundo ante ellos, ¿sí? Se sentía débil, se sentía con miedo y lo está expresando, ¿sí? Estaba así, pero podemos ver que cómo no nos sorprende que él dijera como decía, que él había elegido a las personas débiles en este mundo. Posiblemente él se sentía en ese momento así, ¿sí? Por eso él dice eso, ¿verdad? Que a lo más débil escogió Dios, ¿sí? Y aún así era un hombre que lo que vimos la vez pasada, era un hombre con gran intelecto. Él era una persona bien preparada en lo secular, pero también estaba muy bien preparado en cuanto a la palabra. Recordemos que él mismo dijo que él era fariseo de fariseos, ¿sí? Pero sin embargo, él nunca se consideró un gran hombre, ¿sí? Ahora vamos a ver el versículo 4. Margarita, ¿lo puedes leer, porfa? Es el 3, maestra. Ya leímos el 3. Sigue el 4. Ok. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ok, gracias. Hasta ahí. ¿Sí? Sí, Sí. hasta ahí, gracias. Entonces, aquí Pablo dice que ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Chequen cómo hace énfasis en la sabiduría humana. Sí, estamos observando esto, ¿sí? Dice, sino que yo fui con demostración y del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Pablo aquí está rechazando cualquier apoyo o en la habilidad del predicador, ¿sí? De persuadir con sabiduría humana, ¿sí? Él dice, yo no vengo con la sabiduría, con las palabras que ustedes están acostumbrados a escuchar o con el tipo de sabiduría que ustedes están acostumbrados a escuchar por la influencia que ellos tenían de los griegos. Él dice, yo vengo con el demostración del espíritu y de poder, ¿sí? Y hoy nosotros escuchamos por muchos lados, y estarán de acuerdo conmigo, am, muchas palabras que exponen la sabiduría humana, ¿sí? Por muchos lados, por donde volteemos, ¿sí? Pero nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo cuando nosotros compartimos, cuando nosotros le predicamos a otra persona de nuestro Señor Jesucristo, nosotros necesitamos como Pablo el Espíritu Santo y el poder de Dios. Yo recuerdo que hace años vi en Enlace un programa, yo cuando le prendo estaba una entrevista entrevistando a un pastor, a un joven. No sé de qué estaban hablando, pero a mí me impactó mucho cuando le pregunta, cuando el muchacho está comentando que él estaba en una feria, era en otro país, no era aquí en México, que él estaba en una feria y de repente se encuentra un amigo y le comparte de la palabra y allí en medio de toda la gente ahí pasaban por lado de ellos, lo que es una feria, decía él, y yo le empiezo a predicar a mi amigo. Y él empieza a bañarse en lágrimas y empieza a temblar. O sea, el Espíritu Santo estaba con la presencia del Espíritu Santo en este muchacho, en el otro joven, estaba eh, con poder, ¿verdad? Y decía, y se le queda viendo el pastor, dice, ¿y qué hiciste? Pues le compartí de Cristo y recibió a Cristo. Y este muchacho, luego el Espíritu Santo bajó ahí con él, estaba la presencia de él, estaba bien fuerte en el muchacho. Y le dice el pastor, pues, ¿qué oraste?
¿qué oraste para compartirle? Ah, pastor, pues yo nada más oré que se derramara el Espíritu Santo sobre él, pastor. Y el Espíritu Santo, pues se derramó con poder. Y dice que ya tenían ahí ruedita alrededor de ellos porque el muchacho temblaba, temblaba, temblaba y y el otro estaba orando por él. Yo no sé de qué estaban hablando, pero a mí me impactó su testimonio. Pues, ¿qué oraste? Y hasta el pastor se inquietó, pues, ¿qué habrá orado este muchacho? Era un joven. Pues no, nada más oré que el derramamiento del Espíritu Santo fuera sobre él. Y le dice el pastor, ay, joven, dice, ¿nada más oraste eso? Sí, pastor. Pues claro que el Señor le contestó. Y saben, amados, eso es lo que nosotros necesitamos. Y a esto se refiere Pablo, que él no iba con sabiduría humana, que él iba con la demostración del Espíritu Santo y de su poder. ¿Sí? Muy bien. Ahora el versículo 5. Guillermo, ¿lo puedes leer, por favor? Sí, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gracias. O sea, con lo que atraes es a lo que atraes, en pocas palabras, ¿sí? En otras palabras, si se utiliza sabiduría humana para predicarle a alguien, ¿sí? Para ganar a una persona, entonces la fe de esa persona descansará en esa sabiduría, si se hace con sabiduría humana. La persona va a descansar en esa fe. Pero si una persona llega a la fe por medio del poder, como este chico que les comento, ¿sí? Que no recuerdo de qué país era, ¿sí? Llega por el poder, si una persona llega a Cristo por el poder de Dios, entonces su fe descansará en Dios, ¿sí? Entonces, con lo que atraemos es a lo que atraemos. ¿Sí queda claro este versículo? Sí. Amén. Está bien. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Todo claro. ¿Todo claro hasta ahorita? Sí, maestra, todo. Sí. Ok. Sí, Si no, creo nos que regresamos hasta el capítulo 1. Muy bien. El versículo 6. ¿Lo puedes leer, Magda? Cristi, Mande. parece que quería hablar Rosalía. Perdón, no vi. Perdón, Sí, Rosalia. me quedé, Miss, en el versículo anterior porque dice, sino como una demostración del espíritu y de poder. Aquí ya Pablo está como introduciendo, no sé si sea la palabra, a ver si me puede explicar. Aquí Pablo como que ya está introduciendo el trabajo que viene a hacer realmente el Espíritu Santo porque ya partió Cristo. O sea, él dice, la sabiduría de Dios que es en Cristo Jesús, que es para darnos vida eterna. Pero Ajá. Cristo ya pasó, pero ¿a quién nos dejó? Entonces, ahora sí nos viene a dar ese poder de que se hagan las cosas con el poder y la compañía del Espíritu Santo. Bueno, él ya había compartido todo eso a la iglesia, ¿sí? Por eso les dice, yo no vengo con sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo. Recuerden que esta iglesia fue fundada por Pablo y Pablo en su momento compartió esto y dejó, acuérdense que a Pedro, a Apolos, ¿sí? Y ellos estaban compartiendo pues todo esto en su momento. Entonces, por eso Pablo les dice, yo no vengo con sabiduría humana, yo vengo con demostración del Espíritu Santo y de su poder. Ellos ya sabían a qué se refería a esto, ¿sí? Obviamente ellos ya lo sabían, pero Pablo Pero no les lo habían dice, usado. no, Porque por si lo eso, hubieran usado, no hubiera habido distensión, no hubiera habido no, separación. acuérdate que dijimos que era una iglesia que estaba, vamos a decir así, en pañales, ¿sí? No habían crecido, había mucha inmadurez. ¿Se acuerdan que les dije esto la semana pasada? Eran inmaduros, no habían crecido, ¿sí? Por eso y apenas estamos empezando a ver los problemas que había en esta iglesia, ¿eh? Apenas estamos empezando a ver los problemas, ¿sí? Por eso Pablo aquí está diciendo, ¿sí? Que yo vine con el Espíritu Santo y su poder, porque ellos ya sabían de esto, pero en su momento pues no lo hicieron, por eso era una iglesia inmadura espiritualmente hablando. Pero vamos a ver más adelante que gracias a Dios la iglesia corrigió esto, pero en su momento, ahorita estamos en el momento en que Pablo está confrontando a esta iglesia
con las divisiones, con la falta de sabiduría, que ellos buscaban la sabiduría humana, mas no buscaban la sabiduría de Dios. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Ok, ahora el versículo 6, ¿a quién le dije? No. ¿No dije? Magda, ¿puedes leer el 6, por favor? Sí, maestra, claro. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Ok, gracias. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, la madurez en la fe. A eso es a lo que me refería, Rosalía. Ellos eran inmaduros, pero cuando aquí Pablo dice, entre los que han alcanzado madurez, es madurez en la fe, ¿sí? Dice, no la sabiduría de este mundo, ni la de los poderosos de este mundo que perecen. O sea, Pablo está diciendo, ¿sí? Que él está hablando sabiduría de Dios, ¿sí? En los que ya alcanzaron la madurez en la fe. No la sabiduría, observen cómo menciona mucho la palabra sabiduría. No la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen. Aquí vemos que Pablo no utilizaba los métodos propios del sistema del mundo. Pablo lo vuelve a recalcar una vez más, ¿sí? Aquí Pablo estaba diciendo, hey, yo no vengo con los métodos que ustedes están acostumbrados a escuchar o a ver. Aquí yo vengo, ¿sí? A hablar sabiduría entre los que han alcanzado la madurez, pero de la madurez es la madurez en la fe. Ahora, veamos lo que dice el versículo 7. ¿Lo puedes leer, Laura, por favor? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Gracias. Bueno, aquí tenemos la palabra misterio, ¿sí? Aquí no se trata de esos misterios que popularmente se habla, como por ejemplo un enigma o alguna novela de suspenso. No se trata de alguna cualidad reservada que se hace en secreto o en privado, ¿sí? La palabra misterio, de la que hace aquí mención Pablo, ¿sí? Se refiere a algo, fíjense bien, a algo que en el pasado no había sido conocido, algo que en el pasado no había conocido, pero que posteriormente fue revelado, ¿sí? La palabra misterio aparece unas 27 veces en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesús la usó cuando dijo en Mateo 13:11, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos. Y las parábolas que siguen a continuación en este capítulo 13 de Mateo son las llamadas parábolas del misterio. ¿Y por qué se les llama así a estas parábolas? Pues porque en ellas Jesús explicó el curso o dirección que el reino iba a tomar entre el periodo comprendido de Cristo, ¿sí? Y en el tiempo en que iba él a venir a establecer su reino, ¿sí? Perdón, todo esto no fue revelado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero cuando Jesús pronuncia estas parábolas en Mateo 13, está revelándolo por primera vez. Lo que había sido oculto, lo que había permanecido oculto en el Antiguo Testamento, Jesús lo revela en esa ocasión. Sí, sí queda claro acerca de lo que es misterio. Pero aquí en Corintios, Pablo usa la palabra y dice sabiduría de Dios en misterio, ¿sí? Y esto es algo interesante lo que está diciendo aquí Pablo, porque miren, se trata de una palabra que proviene de las escuelas griegas de filosofía. Recuerden que Pablo siempre les habla de acuerdo a lo que ellos están viendo o están viviendo, ya sea en Efesios, Colosenses y en este caso es Corintios, ¿sí? Aquí él les está hablando de esta palabra que ha sido tomada que fue tomada de una escuela griega de filosofía, del oculto y de la ciencia. Y Pablo se apropia de ella diciendo, hablamos sabiduría de Dios en misterio, pero él le da un significado nuevo. ¿Saben por qué? Porque misterio viene de la palabra cuyo significado significa boca.
¿sí? Y esto quiere decir tener la boca cerrada. Entonces, ¿por qué la boca cerrada? Porque hay algo que esconder. Pero cuando pero el apóstol Pablo nunca lo usó de esa manera, más bien él indicó que a él, aquello que había permanecido en silencio durante mucho tiempo, en ese momento se convierte ya en una expresión vocal con sonidos audibles, aquello que había estado oculto, ¿sí? Aquello que no se había dado a conocer, pero ahora es revelado. ¿Sí va quedando claro? Sí, maestra. Sí, o sea que Cuando era una Pablo sabiduría dice, oculta. ¿Perdón? Era una sabiduría oculta, ¿verdad? Pues ¿No era algo que había revelada? sido revelado, ¿verdad? Pero fíjense, cuando hablamos sabiduría de Dios, está diciendo Pablo, nosotros tenemos una filosofía, ¿verdad? Por decirlo así, porque les habla de acuerdo a la influencia que ellos tienen de los griegos de tanta filosofía y tanta sabiduría humana, ¿sí? Entonces, la sabiduría de Dios, la que está relacionada, en pocas palabras, con la cruz de Cristo, ¿sí? Es lo que Pablo les está diciendo. ¿Sí queda claro? A ver qué Por eso la significa. locura de la predicación. Así es, así es. Por eso, porque ellos tenían hasta acá de sabiduría humana y filosofía y cuánta influencia. Es que imagínense están, o sea, yo me imagino, estamos en Atenas, ¿sí? Que Ujú. pertenece a Grecia. Todo el bagaje cultural que hay, todo el desarrollo de ciencia. No me imagino que estén predicando, que la iglesia haya sido, vamos a empezar por arquitectura, un lugarcito así muy sencillo, ¿no? Me Ujú. pareció ver hace un tiempo que el lugar que Corintios era una cosa maravillosa de manera arquitectónica. O sea, en Grecia, en Atenas, fue uno donde se empezaron a hacer las primeras bibliotecas, o sea, el libro, el desarrollo del libro en papel, en pasar todo ese conocimiento. Es como si uno se pusiera a predicar en Las Vegas. Ándale, de tanta sabiduría de ese Sí, mundo. Bueno, porque está uno rodeado, o esta sea, a donde influencia, voltea, eso que tú ves la mencionas, arquitectura, ves la astrología, ujú, ves tantísimo a eso conocimiento se humano. enfrentaba la iglesia de Corintios, tenía toda esa influencia, todas las filosofías y toda la sabiduría que había en esas universidades de Atenas, toda esa influencia la tenía esta ciudad. Entonces ellos estaban tan empapados que Pablo viene y como quien dice, les habla en esos términos que ellos tenían, para ellos era muy común. Pablo les dice, bueno, ustedes te hablan mucho de filosofía, mucho de sabiduría, pues yo les voy a hablar también de sabiduría, pero la sabiduría de Dios. ¿Sí va quedando claro este versículo? ¿Alguien Sí. tiene alguna pregunta, duda, comentario de parte de Rosalía? Mm. ¿Todo claro? Bueno. Sí, sí. Bueno, 9, 17. entonces vamos a ver el versículo 8, si lo puedes leer, Mayra, porfa. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Gracias. Aquí vemos cómo se enfatiza el hecho de que los gobernantes de este mundo no habían conocido la nueva verdad revelada, ¿sí? Y miren, vamos a Colosenses 2:15, Cristi, si lo puedes leer, por favor. ¿2:15? Sí, por favor. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pues aquí vemos, ¿verdad? Que Pablo enfatiza, vuelvo a repetir, el hecho de que los gobernantes de este mundo no habían conocido la nueva verdad revelada, si no, no hubieran crucificado a Jesús en la cruz, ¿verdad?
Muy bien. Ahora el versículo 9, ¿lo puedes leer, por favor, Dani? Sí, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para lo que lo aman. Ok, gracias. Aquí vemos que Pablo está citando Isaías 64:4. Vuelve a decir, antes bien como está escrito. Recordemos que cuando él dice antes bien como está escrito, está refiriéndose al Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, aquí vemos que lo que Pablo estaba diciendo en este pasaje era que hay ciertas cosas que el ojo no ha visto, que nuestro oído no ha escuchado, ¿sí? Y aprendemos nosotros más a través tanto del ojo como del oído. Por ejemplo, Claudia, tú que eres maestra, ¿cómo aprenden los niños de una manera visual, no? Sí, yo llevaba un método que decía aprender a leer leyendo y escribir escribiendo, o sea, que tenían que observar, que oír, que es así como aprenden a caminar, así como aprenden a hablar, Ajá. así. O sea, es- pero las dos cosas, bien dijiste ahorita, viendo y escuchando, porque les Ajá. enseñan canciones a los niños, ¿verdad? Sí. Para poder aprender, para poder escuchar, ¿verdad? Gracias. Es la manera en que nosotros recibimos conocimientos humanos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y aprendemos tanto por el ojo, por la vista, como por el oído, ¿sí? Y aún así, Pablo dice que hay ciertas cosas que nosotros no hemos visto, que nosotros no hemos escuchado y que ni han subido al corazón del hombre, ¿sí? Y dice que esas cosas que no hemos visto, que no hemos escuchado, ¿sí? Son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos, cómo las podemos recibir? Vamos a ver qué es lo que nos dice el versículo 10. Almita, ¿puedes leer el 10, por favor? Sí, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. Ok, gracias. Vamos a leer Efesios 3:5. ¿Lo puede leer, Guillermo, por favor? Sí. Efesios 3:5. Ajá, por favor. ¿En cuál es? Y Claudia, ¿tú puedes preparar Proverbios 20:27, por favor? Interrupción, maestra, disculpe, 9:23. Es Efesios 3:5. A 3. 3:5. ¿Y Proverbios qué? 20:27. ¿Ya lo tienes? 3:5. Alma. Sí. 3:5. Ajá. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ok, gracias. Pues aquí lo está mencionando Pablo también a los Efesios, que Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo. Claudia, ¿puedes leer Proverbios 20:27, por favor? Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Ujú. Gracias. Entonces aquí lo que Pablo está diciendo es que lo que uno no puede recibir por medio del ojo o por medio del oído, el Espíritu de Dios es quien nos lo puede enseñar, ¿sí? Hay cosas en las Biblias que nosotros podemos aprender estudiando un texto, por ejemplo, la historia y poesías bíblicas, pues eso lo podemos aprender de memoria, pero nosotros no podemos percibir las verdades espirituales, ¿sí? ¿Por qué? Porque es Dios quien las manifiesta por medio de su espíritu. A veces nosotros escuchamos una predicación y nosotros sabíamos, sí, en ese texto dice eso, pero el Espíritu Santo viene y te lo revela a ti ya de otra manera, que tú dices, ay, es el mismo texto, un pasaje tan conocido, y ahora el Espíritu Santo a ti en tu corazón, en tu espíritu, te lo muestra de otra manera. ¿Por qué? Porque es una verdad que el Espíritu
nos revela a nosotros, ¿sí? Y cuando hacemos nuestro devocional diario, cuando leemos la palabra, aún sea un versículo muy conocido, dices, ay, de repente como que una chispa se abrió ahí, ¿verdad? Como que algo, caray. Y el mismo pasaje que quién sabe cuántas veces hemos visto, pero Dios nos lo revela a través de su Espíritu Santo a nuestro corazón de una manera diferente. Por eso dice que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo examina aún lo profundo de Dios y Él es quien nos revela estas verdades, Él es quien nos revela estas cosas, estos misterios, estas ocultas a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y miren, yo creo que, bueno, vamos a ver rápidamente el versículo 11. Yo lo voy a leer. Dice, porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y miren, nosotros nos podemos entender cuando algo nos pasa, cómo nos sentimos, porque porque tenemos el espíritu del hombre, ¿sí? Porque tenemos el espíritu del hombre, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos entender a una persona cuando se cae en la calle, ¿verdad? ¿Por qué la podemos entender? Porque pues somos iguales, ¿verdad? Tenemos ese espíritu de hombre, no es el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Podemos entender si alguien se cae, que pasa vergüenza, que le duele, ¿sí? Pero, sin embargo, nosotros no podemos entender cómo se siente Dios, ¿sí? No podemos, ¿sí? Y si nosotros vamos a comprender algo acerca de Él, Él nos lo revela, ¿sí? Nosotros podemos entendernos entre nosotros como humanos, como hombres, porque somos hombres, pero nosotros no podemos entender ni imaginar cómo se pueda sentir nuestro Señor con respecto a nosotros, ¿verdad? O en ciertas circunstancias, pero Él nos lo revela, ¿sí? Y me quedan 2 minutos, a ver si alcanzo a darles el versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y miren, hay cosas, perdón, que nosotros podemos comprender solamente si el Espíritu de Dios nos las revela, ¿sí? Y lo hace libremente, ¿sí? Pero Él quiere ser nuestro maestro, Él nos quiere revelar cosas, pero siempre y cuando nosotros estemos en comunión con Él, siempre y cuando nosotros tengamos ese deseo de su palabra, esa hambre y sed de Dios. Y Él nos la revela y hay circunstancias por las que pasamos de momento a veces y el Espíritu Santo viene y te revela una palabra a tu vida porque tú la necesitas en ese momento o ese mismo pasaje que hemos visto muchas veces y en ciertas circunstancias la escuchas y dices, "¡Ah! El mismo pasaje y con lo que estoy pasando, aquí esto es para mí". ¿Sí les ha pasado? Porque es el Espíritu Santo quien nos la revela, ¿sí? Y bueno, yo creo que aquí le dejamos porque ya nos falta muy poquito, pero ya son 9:20. rápido, una cosita rápido. Yo me quedé ahorita fascinada porque ahorita ya me estoy confundiendo. Dice, son las que Dios en el 9, dices, cosas que no vio ni oído yo, no han subido en corazón del hombre. Esto es lo que permanece oculto, lo que no nos ha sido revelado, ¿sí? Ajá, Ok, exactamente. luego dice, solo Ajá. las que solo las que Dios ha preparado para los que le aman, no Ajá. nos son revelados por la obediencia que tenemos ante Dios, porque los que aman a Dios son los que le obedecen. ¿No nos es revelado por nuestra obediencia? Nos es revelado ya cuando nos convertimos en hijos de Dios. Y Por como eso. decía en un momento, en la medida en que nosotros buscamos a Dios, en que tenemos nuestro devocional diario, en la medida que vamos a una célula, en la medida que nos congregamos los domingos, el Espíritu Santo nos va revelando lo que no podemos ver ni entender con nuestros ojos y oídos naturales. Él nos va a revelar, ¿sí? Pero ¿cómo? Fíjate lo que dice en el 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, ¿sí? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es quien se va a encargar de revelarnos esas cosas que nosotros no percibimos en lo natural, en los ojos y oídos naturales. ¿Sí queda claro esto? Sí, muchas gracias. Sí, ok.
Bien, pues miren, nos faltaron bien poquitos versículos, pero los terminamos la semana que entra, si Dios quiere, y empezamos el capítulo 3, primeramente Dios. ¿Sí? Miren, les voy a dar, apunten yo creo que se los voy a poner también en el WhatsApp, el correo de mi esposo para que me pasen ahí los resúmenes de cada capítulo. Ahorita ya terminamos el 1. Les pido de favor me pasen al correo el resumen del capítulo 1, ¿sí? Y el del 2, si quieren pasarlo de una vez, pásenlo, pero ya casi lo terminamos. Y me faltaron, ¿qué? 2 versículos. No, 3, me faltaron 3. Si quieren, nada más el 1 por el momento. Es Alfonso Pulido _ Alfonso Pulido _ Díaz @hotmail.com. Envíenme el capítulo 1 y vayan adelantando ustedes en sus apuntes el capítulo 2, que ya nos falta muy poquito, pero para que no se les empalme con el capítulo 3. ¿Sí me explico? O sea, esa es la tarea, ¿verdad? Ajá, Ok. exactamente. Sí, voy a poner el correo en Sí, de el... todas maneras se los voy a Ok. poner ahí en el grupo. Mande, Laura. Muchas gracias. Sí, preguntaba por el que no lo acabé de escribir, pero Sí, dice ahorita- que lo va a mandar por el Sí, WhatsApp. sí, lo paso Ah, por, bueno, sí. Bueno, y por pues el WhatsApp. sí, Ok. les animo a que traten de no faltar, y si alguien no se puede conectar por alguna causa, avísenme, ¿sí? Y recuerden que es parte de su calificación, la asistencia, el que se conecten con la cámara, que yo los pueda ver, las tareas, participación, todo esto, ¿verdad? Mande, Guillermo. Perdón, Sí. ¿pasaste lista? Sí, pero ya te anoté. Yo Ok. yo empiezo y luego paso lista, ¿eh? O sea, los que se conectan a tiempo se han dado cuenta. Sí, Bueno, porque ya no me llegué puedo con- detener, nada más tenemos hora y media, ¿verdad? Para estar Sí, poniendo ok. cada lista. Yo tampoco alcancé la lista. El pase de Ah, tamaño. ya. Maestra, Traten de mande. una pregunta, mire, usted no, sí tenemos WhatsApp de usted. Sí, pues ya, ahí está, estoy en el grupo, me agregó Itza. Ah, porque quería mandarle ahí, porque yo no sé hacer eso, como que meterme a su página de su esposo, entonces no le sé a la tecnología. No, está Entonces, bien, puedes pasarlo por 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 WhatsApp. WhatsApp, sí, pero para mí es mejor por correo, porque yo ahí me meto directo al correo de ustedes y los checo luego. De lo contrario, WhatsApp se van quedando atrás, ¿sí me explico? Bueno, sí, entonces pero traten de conectarse a tiempo y traten de no faltar, ¿sí? Traten no, Nada más sí, tenemos una vez a la semana, es hora y media, y es bastante lo que tenemos que ver, amadas y amados. ya. Tengo así. Maestra, yo también llegué tarde a la clase, bueno, como 5 minutos. Almas, ok, está bien. Cristian, Gracias. Mande. Me Cristian, tengo que ir. Bye. Bueno, déjenme orar para terminar. Vamos a orar. Padre, pues en esta noche te damos gracias por este estudio, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, porque tú nos muestras que nosotros, Señor, solamente podemos encontrar la sabiduría a través de la cruz de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has salvado, nos has rescatado, Señor. Y ahora somos, Señor, instrumentos en tus manos, Señor. Úsanos, Señor, para compartir tu palabra, no con palabras ni con sabiduría humana, Señor, ni del hombre, sino con la sabiduría, con la unción de tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas hablando y ministrando, Señor, durante nuestro sueño, mediante visiones, Señor. Y oramos, Padre, que tú nos des un sueño y un descanso, Señor, placentero, Señor. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.